Saludos amigas y amigos de Principalmente, un programa semanal de interés jurídico e institucional. En esta ocasión nos acompañará el profesor Antonio López Castillo, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid. Con él conversaremos de distintos aspectos vinculados a esta área del derecho, en particular lo relativo a los derechos fundamentales, el funcionamiento de los tribunales constitucionales y una especial reflexión acerca de la Constitución y la legislación dominicana. Acompáñenos. El gobierno ya garantizó el 4% para la educación. Esos son 100.000 millones de pesos este año. Sin embargo, detrás de esas cifras hay algo mucho más importante. 200.000 niñas y niños que se beneficiarán con alimentación nutritiva, mejor educación y una formación más completa. Productores locales que podrán vender productos frescos y de calidad a los comedores escolares. Más de 70.000 profesores con mejor salario y preparación. Y miles de madres que gracias a la tanda extendida tendrán más tiempo y tranquilidad para poder trabajar o estudiar. Así, el país entero avanza, con educación y oportunidades para todos. Un año cuidando a la gente. Gobierno de la República Dominicana. Ministerio de Educación. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Quiero ser maestro, esa es mi vocación. Quiero ser maestra y servirle a mi nación. Enseñar es sembrar, enseñar es crecer, enseñando aprendemos. Maestros queremos ser. El magisterio es una profesión digna y la mejor forma de servir a la patria. Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAM. Saludos amigos de Principalmente. Gracias por la fidelidad de mantener la sintonía con este programa. Es un programa que tiene como objetivo fundamental orientar a la ciudadanía sobre cuáles son sus derechos y por qué no también por cuáles son sus deberes. El gran segmento de la población que son ciudadanos comunes y también ciudadanos que estudian derecho y otros que son abogados, que siguen de manera muy regular las transmisiones de este programa principalmente. Hoy vamos a hacer un programa muy especial con un invitado internacional de primera categoría. Se trata del profesor Antonio López Castillo. Es un especialista en Derecho Constitucional. Para Principalmente, la verdad que es un honor contar con la presencia de este renombrado jurista español que además de desplegar un amplio ejercicio profesional por toda España, también tiene una gran y dilatada carrera académica en las principales universidades de su país y también fuera de su país. Precisamente su estadía aquí en República Dominicana se trata de que está impartiendo una maestría en la Universidad Católica Madre y Maestra de Derecho Constitucional. Y tuvimos el honor
de que él accediera a esta entrevista aquí, a este diálogo aquí principalmente, donde vamos a enfocar temas fundamentales y que son vamos a decir, del diario vivir del ejercicio profesional en una materia que ha alcanzado últimamente una relevancia fundamental en República Dominicana después de la promulgación, la proclamación de la Constitución, de la nueva Constitución de República Dominicana del año 2010. Tal y como lo expresaba el doctor Ramón Núñez en su presentación, el profesor Antonio López Castillo tratará con nosotros temas que son de actualísima y fundamental actualidad, valga la redundancia, para todos los amigos televidentes principalmente. Profesor, bienvenido a nuestro programa. Saludos. Gracias. Y la verdad que para todos nosotros es un honor contar con su presencia principalmente. Sabemos que su área de especialización es el derecho constitucional. Incluso usted tuvo, aparte de su ejercicio profesional y su ejercicio académico, trabajó en el Tribunal Constitucional Español como letrado. De manera que el Tribunal Constitucional Español, en su historia, ya tiene consagrada la virtud de ser un órgano que ha sentado jurisprudencia que no solo ha sido vinculante para los poderes públicos en su país, sino que se han tomado como modelo por otros tribunales constitucionales, fundamentalmente iberoamericanos. ¿Cómo ha repercutido en la vida institucional de su país la influencia de las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional Español? Sí, yo creo que el Tribunal Constitucional Español ha contribuido muy decididamente a la vigencia inicial de la Constitución española, porque comenzó a funcionar poco tiempo más tarde de la entrada en vigor de la Constitución del 78 y fue determinante para una pronta asunción por parte de la jurisdicción ordinaria que venía de la dictadura, y por parte de las demás instituciones fue determinante la tarea de interpretación de la Constitución y del ordenamiento a la luz de la Constitución por parte del Tribunal Constitucional. En los primeros meses de vida se comprendió que iba a ser determinante para el desarrollo pronto o temprano de un buen derecho constitucional, que en el país no se había podido practicar durante mucho tiempo. Y respecto a lo que pueda haber aportado sobre este planteamiento general, quizás quepa destacar dos grandes ámbitos de actuación del tribunal, donde ha sido más que determinante su intervención. En materia de derechos fundamentales, en materia de tutela de derechos fundamentales, ha sido a través del recurso de amparo, ha sido una labor de alcance importante en la que ha contribuido a sentar estándares constitucionales que efectivamente, como usted apuntaba hace un momento, pueden ser tomados como paradigma o como estándar de derecho constitucional en cualquier otro ordenamiento, de manera que no es extraño que yo pueda, para explicar algo a propósito del derecho a la vida o el derecho a libertad religiosa, mirar a una u a otra sentencia del Tribunal Constitucional sin que importe mucho que sea del Tribunal Constitucional Español, porque es simplemente un documento relevante a partir del cual se puede iniciar una reflexión de interés para la República Dominicana o para cualquier otro ordenamiento constitucional. Y además del ámbito de los derechos fundamentales, yo creo que también se puede subrayar su importancia en la configuración inicial del Estado de autonomías, que la Constitución estaba simplemente pergeñado mediante la previsión de procedimientos de acceso a la autonomía, y que el Tribunal entonces contribuyó de una manera bastante evidente a desarrollar mediante clarificación de las distribución de las competencias, mediante la afirmación de los principios de unidad y de autonomía en su imbricación, etc. Yo creo que esos dos quizás sean los dos ámbitos en los cuales se pueda destacar la tarea del tribunal. Profesor López, usted fue letrado del Tribunal Constitucional Español
y como usted conoce, el nuestro es un tribunal joven, nuevo, y hay aspectos que de seguro se suelen pasar por alto relativos a la organización y funcionamiento de un tribunal constitucional. Me refiero para cómo lidiar con la creciente carga de trabajo, cómo tener una mejor organización a los fines de atender las distintas acciones y cumplir con todos los ámbitos de su competencia. ¿Qué tan importante es tener en cuenta los aspectos de organización? Y si nos puede explicar un poco cómo ha encarado España este tema. Sí, no, la pregunta incide en un tema efectivamente central, porque el Tribunal Constitucional, el trabajo que pueda llegar a desarrollar depende en buena medida de la organización interna del tribunal, es muy importante. De manera que, digamos, en la medida en que yo conozco, el Tribunal Constitucional Dominicano trabaja básicamente en pleno, y entonces, digamos, a medida que se vaya avanzando en el desarrollo de su ejercicio jurisdiccional, ya está en las 200 sentencias o 200 y pico al año y va a ir creciendo con toda seguridad, deberá reflexionar seriamente sobre la necesidad de una organización interna en salas, en secciones, que permitan un trabajo gradual, de manera que el Pleno no tenga que intervenir siempre. Es verdad que la Constitución y la ley establecen criterios muy estrictos, pero me parece que todavía es posible por la vía reglamentaria, en virtud de su autonomía reglamentaria, introducir algunas matizaciones, sin perjuicio de una ulterior reforma de la ley quizás, pero es muy importante para el funcionamiento del tribunal, y el Tribunal Español entonces funciona en pleno para conocer determinados procedimientos que a lo largo de los años se han ido reduciendo, se le han ido restando tareas al Pleno, y entonces, digamos, se puede decir que el centro del tribunal, el centro del funcionamiento del tribunal está en las salas. La sala primera, la sala segunda, en la que hay entonces 6 y 6 magistrados, 6 jueces, de los 12 que integran nuestro tribunal, y también las secciones de 3, que tienen una intervención muy relevante en todo el trámite de la admisión. De manera que es verdad que la organización interna del tribunal puede resultar más que determinante para el buen desarrollo de su trabajo, sí, sin duda. En República Dominicana, al momento de redactarse la ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, se tuvo muy en cuenta la experiencia española en relación al manejo de la sobrecarga de trabajo, sobre todo en los recursos de amparo, básicamente porque tanto en España como quizás en el mundo entero, uno de los problemas a los que se enfrenta la jurisdicción constitucional es precisamente que la carga de trabajo va aumentando de manera inconmensurable, al punto de que la respuesta que puede dar el tribunal en relación a determinados procedimientos se produce quizás con un tiempo demasiado largo. Y sobre todo en España quizás se distingue una etapa primera en que el acceso, sobre todo por la vía de amparo al constitucional, era relativamente flexible, y otra etapa nueva en donde ya comenzaron a tomarse medidas destinadas a evitar que el tribunal colapsara por el éxito. Algo parecido hicimos en República Dominicana. Sin embargo, quisiera yo que de alguna manera pudiera usted, dentro de lo que cabe, hacer una reflexión en torno a cómo se manifestó ese problema en España, y de cara a la normativa que de seguro usted conoce, existe en República Dominicana, cómo puede estar operando. Sí, sin duda, digamos, el éxito del amparo fue tal que estuvo a punto de hacer naufragar al tribunal, efectivamente, porque el tribunal llegó a tener 12, 13.000 asuntos anuales, con unos porcentajes de 90 y pico % de amparos, y muchos de esos amparos, entonces sobre el 75%, 80% del total de todos esos, eran su mayor parte alegaciones de tutela judicial efectiva, de las más diversas garantías, muchas veces naturalmente instrumentalizadas, de manera que prácticamente llevábamos todos la normativa procesal al artículo 24, en este caso de la Constitución. De manera, digamos, el éxito mismo del funcionamiento del amparo provocó efectivamente una sobrecarga extraordinaria del tribunal. Nosotros, a su vez, ya habíamos comprobado cómo el Tribunal Constitucional Federal alemán había tenido que modificar también su regulación del amparo para, entre comillas, objetivar el amparo. Y es eso lo que finalmente se ha debido hacer, porque durante unos años se comprobaba que el tribunal, que tenía que dedicar tantas energías a resolver amparos nimios sobre cuestiones
banales, sobre bagatelas muchas veces, pero dedicaba un tiempo que no podía dedicar al control de la ley, a la resolución de los conflictos de competencias, etc. Entonces, digamos, hubo que tomar una determinación. Mediante la reforma de la ley 2007 se produjo entonces lo que conocemos como objetivación del amparo, de manera que se ha restringido de una manera considerable la admisión a trámite del amparo, y si no se acredita en forma debidamente la especial relevancia, especial trascendencia constitucional, pues entonces no se entra a conocer, y eso desde ya funciona de manera clara y está permitiendo al tribunal, digamos, volver sobre su trabajo pendiente y tener que enfrentar un número significativamente inferior de amparos, es decir, ha regularizado en alguna medida la situación, sin duda. Profesor, ahora que usted menciona la especial trascendencia constitucional, que fue una de las medidas que adoptó el Tribunal Constitucional Español para poder frenar esa avalancha de demanda, sobre todo de demanda de amparos, que hacían casi inviable que el Tribunal Constitucional Español diera respuestas efectivas y a toda esa avalancha ciudadana que entendía que el Tribunal Constitucional debía resolver todos aquellos conflictos. ¿Cómo, desde su punto de vista, cuál fue el criterio que estableció el Tribunal Constitucional Español para determinar y sobre todo para establecer ese principio de la principal relevancia constitucional? Bueno, pues lo que hizo el tribunal, digamos, después de algunas dudas iniciales, hay algunas sentencias, algunos autos iniciales en los que no quedaba del todo claro. Tenemos abierta alguna discusión, pero ya es demasiado técnica para entrar aquí en ese detalle a propósito del significado de la exigencia procedimental o sustantiva. Hay cuestiones abiertas al debate, pero en resumen, digamos, lo que hizo el tribunal en una sentencia muy relevante de 2009, que es conocida por todos los estudiantes de Derecho, que enseguida van a saber que en esa sentencia el tribunal dejó sentados una serie de criterios indicativos, diciendo que eran números apertus, que podían pensarse otras posibilidades, y que en esos supuestos era posible considerar, presumir que existía esa relevancia, esa especial relevancia, especial trascendencia constitucional, ¿no? Y en alguna medida el propio Tribunal Constitucional de República Dominicana ha asumido también sintéticamente, digamos, algo de esos criterios. Yo creo que ha formulado 4 o 5, creo recordar, y los que en buena medida se replica, digamos, esa consideración. Se trata entonces de dar alguna pista al recurrente para indicarle la posibilidad de éxito del recurso, puesto que si no queda acreditado a propósito de esas indicaciones la importancia del asunto, por qué el tribunal tiene que entrar a pronunciarse en ese asunto, pues entonces el tribunal va a declarar que no entra a conocer, va a inadmitir. Esta objetivación del recurso de amparo, desde su punto de vista, ¿no le parece que de alguna manera, digamos, restringen la posibilidad de protección concreta a los derechos fundamentales, en tanto cuanto cierra una puerta que estuvo abierta, digamos, por un tiempo? ¿A través de qué vía se compensan, digamos, el déficit de examen que se produce ahora en el Tribunal Constitucional en relación a los derechos fundamentales que pueden estar reclamando las personas en las jurisdicciones? Esa es de nuevo una pregunta muy bien traída, ¿no? Y tiene, digamos, una doble respuesta. Por un lado, entre tanto, en España se han desarrollado los procedimientos en la vía contencioso administrativa, en la jurisdicción de lo social, laboral, en todos los ámbitos, en todos los sectores del ordenamiento se han desarrollado. La legislación procesal tiene cauces suficientes para buscar la tutela judicial efectiva ante la jurisdicción ordinaria. Es decir, ya no es la jurisdicción ordinaria que era en el momento de arranque del sistema constitucional. Y de otra parte, digamos, ya desde el principio mismo en que el tribunal comienza a acercarse a la idea de que va a restringir, para dar sentido a la reforma legislativa, mediante la reforma de su ley orgánica, que va a restringir el acceso al tribunal, pues ya ahí hay un voto particular en el que un juez llama la atención sobre que la dimensión subjetiva del amparo no puede quedar desconocida, que se comprende cuáles son las razones de la llamada objetivación, pero que el amparo no deja de ser una vía de tutela subjetiva de derechos fundamentales,
y en consecuencia, digamos, eso ha estado siempre latente, y ahora lo que encontramos, si uno examina la jurisprudencia, yo he examinado con algún detalle los 2 o 3 últimos años para observar con más criterio cómo estaba evolucionando, pues entonces se puede advertir que hay efectivamente esa cuestión latente, aflora de cuando en cuando, y hay de nuevo ocasionalmente votos particulares que llaman la atención sobre el desconocimiento de la relevancia de la pretensión subjetiva, de manera que perdón, inciden de nuevo sobre la necesidad de garantizar esa naturaleza del amparo, que por definición es efectivamente una vía de tutela subjetiva de derechos fundamentales. De manera que es, sin embargo, una cuestión que está en discusión, y el tribunal no ha tomado un camino muy claro. Digamos, si uno examina la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, puede encontrar resoluciones que son, digamos, disonantes, las cuales hay alguna falta de precisión sobre el grado de objetivación posible, y tienen que ver siempre, en resumen, con esta dimensión subjetiva del amparo, que efectivamente está en la naturaleza misma de la vía de acceso al Tribunal Constitucional. En la ley dominicana que usted conoce, el amparo está sujeto a revisión ante el Tribunal Constitucional. Digamos que de las vías de tutela de derechos fundamentales, la única que en sede judicial recorre, llamemos un doble grado, es el habeas corpus, que siguiendo la legislación procesal penal, va a un juez y luego a una corte de apelación. Pero en el caso propiamente del amparo, como tutela del resto de los derechos fundamentales, de la sede judicial va inmediatamente al Tribunal Constitucional. Algunos indican que eso plantea el problema de que, exigiéndose la especial relevancia constitucional, y si el criterio es muy estricto, podría haber un poco de desprotección a fin de cuentas. ¿Usted favorecería que en el caso dominicano nos moviéramos hacia un sistema donde el amparo se pueda discutir ante un juez, digamos, de primera instancia, y luego en una instancia de apelación en sede judicial antes de llegar al Tribunal Constitucional? Tiene algo de eso hay en la respuesta anterior respecto de España. Es decir, la medida en que hay una organización jurisdiccional articulada con vías en las que se hace posible la tutela judicial efectiva, la necesidad de acudir al tribunal se reduce de una manera considerable. Tiene, sin embargo, la presencia inmediata del tribunal, tiene la virtualidad, o puede tener la virtualidad en un momento de arranque de un sistema constitucional, de facilitar la articulación de estándares constitucionales desde un primer momento. Digamos que tiene esa virtualidad, y entonces, en esa medida, para cumplir bien esa tarea, el Tribunal Constitucional Dominicano debe quizás tener el cuidado de no cerrar demasiado, de no insistir demasiado, de no hacer una interpretación muy intensa de la exigencia de la especial trascendencia constitucional, de hacer quizás una interpretación más flexible, de manera que, puesto que se llega a él prácticamente de inmediato, pueda él tener la ocasión de sentar los estándares y hacer que el amparo entonces pueda realizar su tarea, ¿no? Profesor, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa, y en el próximo segmento seguiremos abordando este y otro tema importante. Seguimos, amigos, en Principalmente. Profesor, ya vamos a salir un poco del ámbito de los tribunales, que es interesantísimo y hay material para varios programas, hablar de las decisiones del Tribunal Constitucional Español y ya del Tribunal Constitucional Dominicano, que obviamente ha ido sentando precedentes interesantísimos y vinculantes para los poderes públicos de nuestro país. Vámonos al derecho
constitucional y fundamentalmente a esa parte tan nodal como son la parte de los derechos fundamentales. Algunos autores renombrados constitucionalistas se han dedicado a desarrollar la teoría de los conflictos entre derechos fundamentales. Hay un conflicto de derechos fundamentales que a mí especialmente me ha llamado mucho a la atención, y se trata del derecho a la libertad de expresión y difusión del pensamiento y el derecho a la intimidad, el honor y la buena honra de las personas. ¿Cómo usted equilibra ese conflicto que se puede dar en un momento determinado y que puede afectar en especial, particularmente a una persona, y del otro lado, lo que pudiera ser también afectar otro derecho fundamental, que es el derecho a la libertad y expresión, de expresión y difusión del pensamiento? Bueno, pues ese es realmente un supuesto clásico de conflicto, efectivamente, y es tan clásico y tan evidente que en las propias constituciones se prevé, se articula de este modo, ¿no? Porque naturalmente hay otros conflictos que no están expresamente referidos en el texto de la Constitución y que sin embargo luego en los casos concretos se pueden plantear. Pero este es tan evidente que en las propias constituciones aparece formulado. Entonces se trata efectivamente de compensar la libertad de expresión, que es un presupuesto del funcionamiento de un sistema democrático. Sin libertad de expresión no podemos hablar de asociación, de reunión, de participación política. Estamos limitando la libertad ideológica y religiosa, es decir, es un elemento medular, basilar del derecho del Estado democrático, y sin embargo entonces es preciso aceptar que la libertad de expresión pueda ir quizás lejos, que pueda resultar en ocasiones hiriente, molesta, pero eso es una cosa, y otra, advertir que como todos los derechos, también la libertad de expresión tiene límites. No hay derechos absolutos. Aquí la propia Constitución suele, al plantearlo de este modo, dejarlo ya claro de partida, y entonces entre los límites posibles tenemos estos que usted ha mencionado, la propia imagen, el honor, la intimidad, etcétera, que también amparan ámbitos de autodeterminación personal y que son elementos que permiten frenar el alcance posible, la irradiación que por defecto, digamos, reconocemos a la libertad de expresión por esa posición central en el sistema democrático, de manera que, digamos, es quizás el supuesto más claro y que tiene algunas proyecciones más polémicas cuando hablamos de los personajes públicos. Estos días me preguntaban sobre este episodio en Francia o otras cosas semejantes, o las personas famosas que aparecen en las revistas y que de pronto encuentran que se les ha invadido su intimidad, y entonces los periodistas piensan que como son personas públicas, digamos, en alguna medida, pues no tienen ninguna tara, ningún problema para alcanzarles. Bueno, eso se trata entonces de una delimitación precisa, necesaria para el buen funcionamiento de un sistema democrático. Entre nosotros la cuestión de los derechos fundamentales es, digamos, de muy particular apreciación por parte del dominicano. Existe una tendencia, no solamente entre aquellos que se dedican a la función del derecho, a los abogados y los jueces, sino también quizás de alguna manera en la comunidad, de entender que los derechos fundamentales están como si estuvieran en el aire. O sea, que no son solamente los que vienen así signados por la Constitución, sino que son muchos más, a partir sobre todo de una cláusula de derechos implícitos que existe entre nosotros desde hace muchísimo tiempo. Se ha ido pensando en esa idea de que hay un número apertus en derechos fundamentales. Y nos gustaría ver desde su perspectiva cómo se enfoca a nivel continental el problema, cómo se define cuáles son los derechos fundamentales, cuántos son, qué son y qué posibilidades existe de integrar por una vía distinta otros derechos que no están consagrados ni reconocidos expresamente como derechos fundamentales en la Constitución. De nuevo una pregunta relevante, ¿no? Veamos, digamos, esa cláusula americana no está en nuestras constituciones, pero eso no excusa
que aparezcan reconocimientos implícitos de derechos fundamentales. Vamos a ir entonces a la cuestión. En principio, si hablamos desde la perspectiva de la Constitución española, por ejemplo, en principio los derechos fundamentales son aquellos que están en el título 1 de la Constitución, en donde se habla de derechos fundamentales, y entonces, aunque tengamos algunas dudas y encontremos en algún precepto un mandato al legislador, o encontremos en algún precepto una garantía institucional, pero ahí están en principio los derechos fundamentales. Y hay unos criterios para determinar cuáles son, y en nuestro caso hay un acuerdo generalizado sobre que son derechos fundamentales aquellos que restringen la posible regulación del ejercicio al legislador, que está obligado a respetar su contenido esencial, y algunos de estos derechos fundamentales además gozan de unas garantías específicas, como puede ser el amparo. Y esos son los derechos fundamentales, límites al legislador, es decir, elementos que, aunque discutibles y delimitables, se pueden oponer al desarrollo de las políticas mayoritarias. Esos son los derechos fundamentales. Y entonces, para concluir, entonces esos son los derechos fundamentales. Eso no excusa a que en la Constitución española, por ejemplo, hayamos encontrado elementos relacionados con algunos de estos derechos fundamentales del título 1, y hayamos encontrado en relación con el jurado, o en relación con la justicia gratuita, o en relación con la motivación de las sentencias, elementos de conexión que nos hayan permitido traer esos preceptos que estaban fuera de ese título y ponerlos en relación con el artículo 24, derechos de tutela judicial efectiva o cosas semejantes. O incluso, en la medida en que tenemos una cláusula de interpretación abierta a los tratados internacionales sobre derechos fundamentales que vinculan a España, entonces en esa medida, cuando el intérprete supremo de la Constitución integra el contenido de un derecho fundamental declarado en la Constitución, entonces mira a los derechos que están relacionados en los tratados internacionales que vinculan al país y puede, digamos, emplear esos criterios para enriquecer, integrar el contenido. Es decir, no traer derechos que no están en la Constitución, pero sí integrar los contenidos de los derechos declarados en la Constitución. Y en ocasiones, quizás es un caso muy interesante, y si me permite me voy a extender un poco más en la respuesta, en ocasiones sobre la previsión de una llamada al legislador, la ley regulará el uso de la informática. Sobre esa base encontramos que entonces el Supremo Intérprete de la Constitución, encontrando que en textos internacionales de referencia hay un desarrollo de lo que llamamos ahora habeas data, pues entonces considera que dentro de esa disposición que tiene esa estructura, que no es la típica de reconocimiento de un derecho fundamental, está implícito ese derecho de habeas data. Entonces hay un voto particular que dice, bueno, hemos dicho esto, pero os quiero aclarar que estamos estamos configurando un nuevo derecho fundamental, nosotros ahora mediante esta interpretación. En alguna medida entonces esa apertura está de un modo o de otro. Lo que debe estar claro entonces como punto de referencia, en mi opinión, es cuál es la naturaleza de la norma del derecho fundamental, cuál es su estructura y si limita o no al legislador, porque si no limita al legislador, entonces le podemos llamar de cualquier modo, pero quizás tengamos principios rectores o directivas políticas, etcétera, pero no derechos fundamentales. Ese es un problema que, tal como señalaba Pedro, se manifiesta entre nosotros en lo que podría ser el abuso del amparo. Una institución que, digamos, es loable que se acuda al amparo, pero suele uno ver también ocasiones en las que el accionante en realidad no pretende que se tutele un derecho fundamental, sino que se ve como el amparo como una tabla de salvación. Quizá eso ha sido promovido o es un efecto no deseado de la misma promoción que se hace de la necesidad de acudir a esa institución para tutelar derechos fundamentales. Pero lo que sí está claro entonces que, por ejemplo, para acudir al amparo es necesario estar en presencia es para proteger un derecho fundamental y no cualquier derecho o principio de funcionamiento. Ese es un punto importante para nosotros. Otro aspecto vinculado al funcionamiento del Tribunal Constitucional, a los derechos fundamentales, es el que tiene que ver con la interpretación, que ya usted de algún modo lo planteaba, y es ese tema de la interpretación más favorable
Eso yo sé que es algo de interés para gran parte de la población que quizás no es abogado, que son estudiantes, y que aprovechando la participación suya en este programa, ¿de qué hablamos cuando se dice que los tribunales tienen que hacer la interpretación más favorable cuando se trata de derechos fundamentales? Bueno, estamos hablando de un criterio interpretativo que parte de la presunción de que los derechos fundamentales tienen en el fondo la estructura que alcanza, que lleva hasta ese punto, parte de la idea dogmática de que los derechos fundamentales tienen una doble dimensión. Son de una parte en su dimensión subjetiva, derechos de unos determinados sujetos, de unos titulares, y son al mismo tiempo también en su dimensión objetiva un elemento de valor objetivado que obliga al legislador, que le obliga a dictar normas de tutela, de promoción, de garantía, y en esa medida, digamos, está implícita en la idea del derecho fundamental esta noción que luego se hace valer en la jurisprudencia de la aplicación más favorable posible, de la promoción del derecho fundamental, no del desaliento del ejercicio del derecho fundamental, sino de su promoción. Y digamos que trae causa y es consecuente con esta doble dimensión de los derechos fundamentales. Profesor, yéndonos a otro ámbito que también resulta interesante que los amigos televidentes y sobre todo los abogados y los estudiantes de Derecho manejen y por lo menos conozcan cuál es su opinión en ese sentido. Tiene que ver con los precedentes que van sentando los tribunales constitucionales en sus decisiones, que muchas veces al establecer un precedente, cuando se coloca el tribunal ante una situación conflictiva, prefiere sobre todo no variar ese precedente ya que ha tomado frente a otras situaciones y casos que se le han presentado. Cuando se tiene que tomar una decisión, un tribunal constitucional tiene que tomar una decisión donde necesariamente se ve en la obligación de variar ese precedente, que es lo que los norteamericanos y la jurisprudencia constitucional norteamericana llama el overruling. ¿Cómo esa situación, cómo el Tribunal Constitucional puede justificar, en términos de la ponderación, variar un precedente constitucional ante otra situación similar que se le presente? Es un tema muy interesante también. Bueno, pues digamos que lo que debe estar claro es que así como las decisiones del tribunal vinculan a los poderes públicos, el tribunal siempre puede volver sobre sus propias decisiones, sin perjuicio de que deba hacerlo de una manera explícita y motivando, porque es muchas veces una práctica bastante generalizada que un tribunal vuelva sobre su criterio sin advertirlo previamente. Solo el lector avezado lo va a encontrar después y se va a dar cuenta que el tribunal ha variado su posición, pero el tribunal no ha advertido. Aquí el tribunal está obligado, me parece, a hacerlo expresamente y es en todo caso necesario que motive el cambio de opinión, pero el Tribunal Constitucional no solo es que pueda hacerlo ocasionalmente, es que el tribunal está entre su correcta actuación jurisdiccional el de reconsiderar sus propias decisiones. A la vista de los acontecimientos, del desarrollo de los argumentos, etcétera, el tribunal puede muy bien llegar a reconsiderar una solución y mediante una motivación que se pueda someter a crítica, cambiar su criterio. El tribunal puede volver sobre su criterio y es sano y es un signo de madurez que un tribunal sea consecuente y se haga eco de las críticas, de los planteamientos que puedan, porque un tribunal se puede equivocar, se puede limitar a responder a una parte de la cuestión, dejando pasar otros elementos, otros aspectos, de manera que es en realidad un complemento al mejor funcionamiento, al mejor desarrollo de su función jurisdiccional. No es una anomalía, sino más bien un elemento, una cláusula que le permite al tribunal cumplir mejor su tarea de interpretar la Constitución y a su luz el ordenamiento constitucional en su conjunto. Entonces, dentro de una sentencia constitucional, ¿todo es precedente o dentro de esa sentencia se puede identificar, hay un mecanismo para identificar algún tipo de regla que es la que constituye realmente el precedente constitucional?
Claro, nosotros tenemos esa polémica abierta. Naturalmente el fallo es lo que debe contar, pero el fallo trae causa de una fundamentación determinada y muchas veces en el propio fallo se remite a los fundamentos en los cuales están las razones, de manera que las razones de la decisión acaban integrando el sentido del fallo. En este sentido, si hablamos de un cambio, de una reorientación, y decimos que hay que motivar la reorientación que el tribunal pudiese acometer, entonces estamos hablando de que va a volver sobre las razones en virtud de las cuales tomó aquella decisión para reconsiderarlas y reformularlas, de manera que estamos hablando de una conexión inexcusable, ineludible entre esa motivación y el propio fallo. Naturalmente, en una sentencia de obiter dicta y hay consideraciones marginales que no hacen al caso, pero sí esa fundamentación ligada al fallo naturalmente forma parte de la línea que el tribunal puede en su caso reconsiderar o que los tribunales, la jurisdicción ordinaria y los poderes públicos están llamados a seguir. Profesor, un tribunal constitucional tiene un poder inmenso que se expresa en la posibilidad de expulsar una norma del ordenamiento. Y entonces cuando se aborda ese tema se señala siempre que el tribunal en su labor tiene que tener una especial deferencia al legislador. ¿A qué nos referimos cuando se usa esa expresión? Ese es uno de los tópicos, efectivamente, que acompaña a la jurisdicción constitucional y tiene que ver con la duda permanente, con uno de los elementos de discusión, digamos, inveterado en este tema, que es sobre la legitimidad de la justicia constitucional. De cómo un cuerpo de magistrados, unos jueces que no tienen una legitimación democrática directa, van a poder afectar el resultado de una decisión democrática. Esta es una vieja cuestión, como sabes muy bien. Es una vieja cuestión y en algunos ordenamientos constitucionales, es verdad que singulares, pues no hay un control de la ley en sentido estricto. En Suiza se controla la ley del cantón, pero no la ley de la federación. La ley federal no está sujeta al control del Tribunal Supremo, que hace las veces el Tribunal Constitucional. Pero entre nosotros, esa tarea de control de la ley es parte característica del control. Entonces, digamos, sin embargo, esa tensión que siempre está y que reverdece en las obras más recientes sobre justicia constitucional está siendo uno de los temas, de nuevo, más importantes. Entonces, es de ahí donde viene esa llamada a la deferencia al legislador, a que solo si la ley se evidencia en contradicción con la Constitución se declare inconstitucional, que si no es el caso, dejemos estar la ley, porque la ley está democráticamente legitimada y en principio, si no choca con la Constitución, pues entonces está desarrollando potencialidades que el marco constitucional permite, porque la Constitución no permite solo una política, sino que es un marco abierto de posibilidades que se puede desarrollar en un sentido o en otro. Hay unas palabras muy hermosas para decir eso en una sentencia del Tribunal Español, la 1181, sobre el derecho de huelga, una de las primeras sentencias en las que se decía con mucha claridad esto, ¿no? Entonces se trata realmente de esa referencia. ¿Qué pasa? Pues que los tribunales constitucionales a veces desarrollan cierta fantasía también, y entonces tenemos una serie de sentencias interpretativas que si uno va según qué obras puede encontrar clasificaciones de hasta 20 o 30 categorías en las cuales hay efectivamente un grado de manipulación de la ley, de añadido, de supresión, etc. Y ahí empieza a ser más delicado el juicio y hay que ser más moderado en el juicio. De manera que es detrás de esa referencia en principio extraña, hay todo un elemento estructural, digamos, que está en la base histórica del sistema mismo de la justicia constitucional. Ahí entra el tema también de la interpretación conforme a la Constitución. Sí, pero lo que pasa es que la interpretación conforme a veces es en sentido positivo, otras veces es en realidad una interpretación vergonzante de inconstitucionalidad, de facto, porque prácticamente agota todas las posibles interpretaciones de una norma y la restringe al límite. Habría que considerar si en este caso no sería mejor declararla inconstitucional para que el legislador la pueda volver a reformular y no laminar del todo el significado de una ley dejándola en pie solo con unas potencialidades escasas. Es decir, es un tema realmente interesante. Profesor, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa, pero en el próximo segmento vamos a tocar, para ilustración de los amigos televidentes, un tema que resulta de mucho interés y que tiene que ver con el choque de trenes, es decir, el choque en las decisiones que muchas veces dan los tribunales constitucionales con
los tribunales supremos o tribunales ordinarios. En breve venimos para abordar este tema. El gobierno ya garantizó el 4% para la educación. Esos son 100.000 millones de pesos este año. Sin embargo, detrás de esas cifras hay algo mucho más importante. 200.000 niñas y niños que se beneficiarán con alimentación nutritiva, mejor educación y una formación más completa. Productores locales que podrán vender productos frescos y de calidad a los comedores escolares. Más de 70.000 profesores con mejor salario y preparación. Y miles de madres que gracias a la tanda extendida tendrán más tiempo y tranquilidad para poder trabajar o estudiar. Así, el país entero avanza, con educación y oportunidades para todos. Un año cuidando a la gente. Gobierno de la República Dominicana. Ministerio de Educación. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Quiero ser maestro, esa es mi vocación. Quiero ser maestra y servirle a mi nación. Enseñar es sembrar, enseñar es crecer, crecer. Enseñando aprendemos, maestros queremos ser. El magisterio es una profesión digna y la mejor forma de servir a la patria. Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAM. Seguimos, amigos, con Principalmente. Interesante todo este diálogo con el profesor Antonio López. Profesor, quedamos en el segmento anterior en un tema que siempre ha llamado la atención. Y en República Dominicana, cuando se estaba discutiendo la reforma constitucional y que finalmente dio al traste con la creación del Tribunal Constitucional Dominicano, los que se oponían a la instauración del Tribunal Constitucional en nuestro país, siempre, muchos juristas destacadísimos de nuestro país decían que la creación del Tribunal Constitucional podía incluso afectar la seguridad jurídica en República Dominicana, porque los procesos legales ordinarios incluso llegaría un momento en que se eternizarían, porque no habría una jurisdicción de cierre de los procesos judiciales. Y entonces aquí venía también otro alegato en contra de la instalación del Tribunal Constitucional, que era que donde quiera que había un Tribunal Constitucional había grandes dificultades porque se producía lo que algunos juristas han denominado como los choques de trenes. ¿Cómo se sorteó esta situación en España, que yo creo que ya es historia patria? Y digo, siguen habiendo tensiones, siempre habrán tensiones. Alguna cosa, sí. Porque los temas que se abordan, tanto los tribunales supremos como los tribunales constitucionales, son temas pesados. Sí, bueno, digamos, en la Constitución española se parte de reconocer que el Tribunal Supremo lo es, salvo en materia de garantías constitucionales, donde es el Tribunal Constitucional. Así que ya tenemos un ámbito marcado de una manera abierta, garantías constitucionales, en el cual un Supremo va a tener que dejar paso a otro. Ahí hay ya un campo posible. Hay desde luego previsiones en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en la legislación procesal,
que intentan delimitar, digamos, lo que en un sentido tópico un tanto imposible, casi burdo, sería legalidad o cuestiones de legalidad y cuestiones de constitucionalidad de otro lado. Pero esa distinción es meramente formal y cuando se producen conflictos es muy difícil hacer una cesura clara y tan tajante entre lo que es cuestión de legalidad y cuestión de constitucionalidad. De manera que los conflictos se producen, los conflictos en España se han producido. Ha habido entonces tensiones entre diversas salas del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional desde hace tiempo, a propósito de la libertad de expresión, la que hablábamos hace un momento, a propósito de la investigación de la paternidad, a propósito de la interpretación del principio de igualdad, es decir, cada vez que hay que ir a una interpretación que linda o tiene una relación, una conexión con un principio, con un derecho constitucional, tenemos un posible conflicto, puesto que se puede ir en amparo y el Tribunal Constitucional bien puede reconsiderar el modo en que se ha interpretado la Constitución, el modo en que se ha interpretado la ley a la luz de la Constitución por parte del Tribunal Supremo. Los conflictos son inevitables, pero lo que hay entonces es que articular un diálogo judicial correcto, y mediante argumentos, y entonces de ese se enriquece el ordenamiento en su conjunto, por supuesto. Y lo que pasa es que cuando el conflicto, si llega a un grado de encono considerable, pues entonces hay que arbitrar los medios para que el conflicto tenga una salida muy clara. Y en España se ha debido entonces llegar hasta este extremo mediante una reforma en la ley orgánica del Tribunal Constitucional, en la que se afirma lo que era evidente, pero en fin se afirma explícitamente que el Tribunal Constitucional dispone de su competencia y ningún otro órgano jurisdiccional puede venir a corregirle diciendo que eso no es competente a propósito de una determinada cuestión. Y además el propio Tribunal Constitucional se encuentra quizás en alguna medida también en la posición en la que puede sentirse el Tribunal Supremo, porque él mismo está sujeto, está expuesto al control de una institución internacional, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como aquí pues sería la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces el tribunal mismo, que es la última voz, la última palabra en el plano interno, sin embargo, puede verse expuesto, y muchas veces ocurre, y ha ocurrido, que se consideran contrarias al Convenio Europeo de Derechos Humanos, en nuestro caso, determinadas interpretaciones del Tribunal Constitucional. Así que, digamos, hay algo de normal en todo esto, y la cultura jurídica, la cultura constitucional debe contribuir a que los enfrentamientos posibles, las colisiones, se regulen, se superen de una manera sensata, dialogada, y no mediante, digamos, el enfrentamiento. Es realmente así, esta es la realidad. Muy bien. En ese mismo sentido hay quienes prefieren plantearlo en positivo, a propósito de los diálogos, ¿no?, que se dan muchas veces entonces entre ese Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia, en nuestro caso, el Tribunal Supremo, y puede ser visto como parte de la, digamos, de la dinámica del derecho y de la ciencia jurídica, en donde de ese choque de ideas también al final salen mejores interpretaciones. La dinámica de la democracia, digamos. También. Sí, es un contraste de opiniones fundadas, entonces hay un esfuerzo por argumentar mejor. Si tenemos una resistencia, pues intentamos traer más razones mejor fundadas, y naturalmente puede ser positivo, solo que si se produce un enfrentamiento, digamos, como algún episodio ha habido en España, digamos, más enconado, pues entonces es simplemente una disfunción que hay que superar. Muy bien, profesor. Verdad que ha sido para nosotros un privilegio. Lo mismo digo. Tenerlo aquí principalmente, y esperamos que en una próxima estadía en República Dominicana tener la oportunidad de tenerlo aquí. Sabemos que usted está impartiendo una maestría en la Universidad Católica Madre y Maestra, creo que sobre Derecho Constitucional también, ¿verdad? Sí. Y de manera que yo sé que los estudiantes de la Universidad Católica Madre y Maestra, y sobre todo me imagino que también habrán abogados, especialistas y aspirantes a ser especialistas en Derecho Constitucional, van a brevar de todos esos conocimientos suyos. Gracias, profesor Antonio López Castillo, por acompañarnos aquí en Principal. Muchas gracias. Un verdadero placer. Gracias.